Hola, hoy en nuestro espacio de filosofía CB9 veremos el tema del materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Los puntos que veremos son antecedentes, definición, representantes. Bien, ahora trataremos de explicar cada uno de los puntos que he mencionado. Antecedentes. El materialismo histórico surge en el contexto social europeo de la primera mitad del siglo XIX. Las condiciones sociales de Europa en este periodo se caracterizaban por un crecimiento de las ciudades, el desarrollo de la industria y el comercio, que trae asociada la concentración y el aumento de trabajadores del campo en las ciudades, quienes tuvieron que abandonar sus tierras para trabajar en las fábricas. Todo ello producto de la revolución industrial, como lo vemos en la imagen. En esta doctrina se establece la economía como base de la sociedad. La economía es el conjunto de relaciones que existen entre los medios de producción y el ser humano, lo cual se denomina relaciones de propiedad. La economía determina los valores e ideología de una sociedad en un momento dado de la historia. Es la ideología de la clase económicamente dominante, la que controla en la sociedad. Son las fuerzas de producción las que conducen el devenir histórico de las sociedades. Todo cambia en la sociedad. La Edad Media, la Revolución Industrial, el esclavismo, el liberalismo, capitalismo y socialismo. La ideología económica determina las relaciones de producción y propiedad. Definición: el materialismo histórico es la doctrina del marxismo-leninismo sobre las leyes que rigen la evolución de la sociedad humana. El materialismo histórico es la aplicación consecuente de los principios del materialismo dialéctico al estudio de los fenómenos sociales. Antes de Marx, imperaban en la ciencia la interpretación idealista de la historia. La creación de la teoría del materialismo histórico está vinculada al descubrimiento más grande hecho por Marx en cuanto a la interpretación de la historia y de los sucesos históricos, así como Darwin descubrió la ley de la evolución del mundo orgánico. Marx descubrió la ley de la evolución de la historia humana. El materialismo histórico quiere ser una teoría científica sobre la formación y desarrollo de la sociedad. Mediante una teoría económica, histórica y filosófica, intenta descubrir las leyes que rigen el cambio social y presenta un método para la interpretación de los conflictos sociales y su transformación. Por otra parte, el materialismo dialéctico, cuya presentación como tal se debe más a la actividad de Engels que a la del propio Marx, ha sido considerado tradicionalmente como la toma de posición filosófica de Marx y Engels frente al idealismo hegeliano, es decir, como el resultado de su crítica del idealismo, y como tal, se ha presentado por la mayoría de los estudiosos del marxismo como el marco de referencia conceptual, desde el que desarrolla el materialismo histórico, que sería la expresión propiamente científica de su pensamiento. La exposición del materialismo dialéctico se encuentra fundamentalmente en las obras de Engels. El materialismo dialéctico se opone al idealismo, en el sentido en que considera que no existe más realidad fundamental que la materia. Pero la materia no es una realidad inerte, sino dinámica, que contiene en sí la capacidad de su propio movimiento, como resultado de la lucha de los elementos contrarios. Representantes. Los autores del materialismo histórico y materialismo dialéctico son Karl Marx y Friedrich Engels. Marx nunca utilizó los términos materialismo histórico o materialismo dialéctico. Marx y Engels utilizaron más bien las expresiones del método dialéctico o teoría materialista de la historia. Un ejemplo del materialismo dialéctico sería cuando la burguesía manejaba a los proletariados, o sea, a los trabajadores. En nuestro tiempo serían como en una presa de café. La burguesía sería el café y el proletariado serían los trabajadores que cosechan el café. El materialismo histórico de Marx no se puede interpretar como el materialismo clásico de Demócrito
o Leucipo, ya que estos dos filósofos nos afirman que todo es materia. A ellos dos se les atribuye la fundación del atomismo mecanicista, según en el cual la realidad está formada tanto por partículas infinitas indivisibles. Leucipo fue el primero que empezó a dividir la materia hasta obtener una partícula tan pequeña que no pudiera dividirse más. Sin en cambio, Demócrito concibe la explicación atomística de la naturaleza. Él piensa que el alma está formada de átomos pequeñísimos, de una movilidad extrema, que recorre todo el cuerpo suministrándole vida y pensamiento. Bien, ahora veamos un breve resumen de lo que vimos. Primeramente, dijimos que el materialismo histórico surgió en el siglo XIX, en el contexto social europeo, y las condiciones sociales de Europa en este periodo se caracterizaban por un crecimiento de las ciudades, el desarrollo de la industria, por lo cual los trabajadores del campo tuvieron que abandonar sus tierras para poder trasladarse a las ciudades, como lo vemos en la imagen. El materialismo dialéctico consiste en la manifestación del espíritu, que engendra su propia contradicción, que implica la negación de lo afirmado y la manifestación del espíritu. Este tema ha sido interesante, porque entendimos que el materialismo histórico es la doctrina sobre las leyes de la evolución de la sociedad humana, y que el autor de esto es Marx y Engels. También pudimos ver cuáles fueron las consecuencias que trajo la revolución industrial, con las personas que las perjudicaba económicamente. Y por el lado del materialismo dialéctico, aprendimos que el espíritu genera su propia contradicción. Nos despedimos diciendo Carpe diem, es decir, aprovecha tu tiempo, aprende y logra algo nuevo cada día.